Muy bienvenidas y bienvenidos sean. Tengo el placer, en mi condición de codirectora, con mi socia y amiga Elisa Walker, en el marco del Diplomado de Estrategias para Gestión de la Diversidad e Inclusión, que Javiera, corrígeme bien, vamos en nuestra sexta versión de Sexta personas versión. tituladas de nuestro Sí. diplomado. Y en ese contexto, una de nuestras notables exalumnas ahora, que es Amaya García, nos dijo, oye, yo trabajo en una industria que a priori uno podría pensar, pucha, no estoy tan clara cómo se mete esta materia. A ver, cuéntanos más. Y terminamos dándonos cuenta que había un mundo gigantesco de buenas prácticas de desarrollo, de mesas intersectoriales, de aplicación de la norma 362, que era simplemente fascinante. Y junto con Marcela Bravo, que nos acompaña, dijimos, bueno, ¿y por qué no armamos una charla? ¿Por qué no le contamos al resto cuál ha sido esta experiencia que nos permitiría compartir aquello que es eh, interesante, aquello en lo que tal vez no nos fue tan bien y presumimos que sí iba a funcionar o no, en fin, ponernos en contacto, hacer comunidad con esto y aprender. Para quienes tienen interés, además en el diplomado, y perdónenme, en mi condición de directora, lo único que quiero es encontrar más gente que comparta la vocación por la diversidad y la inclusión. Les cuento que el próximo miércoles, dime la fecha, Javi, soy mala con los números, Miércoles 29 de mayo, a las 18:30. 18:30 ya. Bueno, tenemos otra charla, también sobre el diplomado, con una gran invitada. Javi, ¿quién es nuestra gran invitada? Vamos a hacer esto. Nuestra gran invitada espérame, la gran Carolina. Ah, perdón, tengo un problema con el computador. Es Carolina García Vergesio, alumna La de Carola, la sí, ca- dale, nuestra que fue egresada es de la primera primera, generación del efectivamente. diploma. Y la Caro ahora es un referente en estos temas para su industria. La Caro en general ha trabajado mucho en minería. Eh, y también vamos a tener esa otra mirada de dos grandes industrias en Chile, porque convengamos que los salmones y la minería no son pymes en nuestro país necesariamente. Entonces, es importante ver cómo estas industrias han ido asumiendo este desafío de integrar la diversidad y la inclusión. Entonces, sin más, voy a presentarle a las panelistas. Cada una de ellas va a tener un tiempo de exposición aproximado de 20 minutos y las presentaciones son absolutamente complementarias, por supuesto. Parte Marcela, tengo el gusto de presentar a Marcela. Ella es ingeniera civil industrial de la Pontificia Universidad Católica. Tiene una vasta experiencia en administración, gestión de proyectos, temas medioambientales y fomento productivo. Y se desempeñó como analista en el sector privado en LAN Airlines, ahora LATAM, y como jefe de proyectos en consultoría medioambiental y en el sector público, mira, fue directora regional de Corfo en Los Lagos. Actualmente, ella ejerce como directora de estudios y proyectos en la Asociación de la Industria del Salmón Chile, liderando las iniciativas como el estudio del aporte económico y social de la salmonicultura en Chile. Comprometidos están en esta industria con el mar y tienen además una mesa por la equidad de género y una red de mentoras del salmón, entre otras actividades. Eh, Voy a presentar al tiro a Maya para que sea un continuo y yo no las tenga que interrumpir después y ustedes me digan que lata la Claudia que no para hablar. Amaya García es periodista de profesión y esto me lo pidió ella expresamente, es comunicóloga por vocación. Es coach ontológico, magíster de comunicación estratégica de la Universidad Adolfo Ibáñez, MBA de la Universidad de Los Lagos y ella es subgerenta de personas y asuntos corporativos en Australis. Entonces, sin más, el escenario es de ambas. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Javiera. Y bueno, aquí con la Marce y bienvenidas y bienvenidos todas y todos quienes se han conectado hoy día. Veo ahí a algunas personas que conozco, como la Consuelo Fertilio, que fue un gran apoyo también para Australis y para Salmon Chile en todo lo que ha sido la gestión también de diversidad, así que qué buenísimo verte, Consuelo. Y bueno, Marce, ¿te parece que partamos con esta pequeña introducción que decidimos que íbamos a hacer? Así que para lo cual voy a compartir pantalla. Me avisan cuando ya. Bueno, entonces, primero, aquí el gran desafío era cómo incorporar una mirada de género
involucrar a las personas y que el proceso sea realmente vinculante. Ahí después la Marce va a poder profundizar y nos va a poder ir contando un poquitito más como esta mirada más sistémica de lo que es la industria del salmón, porque para quienes vivimos en la décimo primera o décima segunda región, la industria salmonicultora es parte del día a día, pero digamos que a lo largo del resto de Chile no necesariamente es muy conocida. De hecho, hay varios juicios y prejuicios sobre la industria y no se sabe mucho realmente cómo funciona. Entonces, cuando apareció esta como la idea de ver cómo presentar toda esta información y cómo esto de incorporar esta mirada de género, apareció una palabra. La palabra es transparencia. Pero entendiendo la palabra transparencia desde la definición que habla la ontología del lenguaje, como la transparencia es todo aquello que hacemos de manera que no nos damos cuenta que está ocurriendo y que está pasando. Ejemplo, me lavo los dientes, yo no estoy pensando en cómo me lavo los dientes, pero cuando estoy aprendiendo o le estoy enseñando a mi hija o a mi hijo, tengo que decirle cómo se hace. Lo mismo pasa cuando estamos manejando. Yo tengo que aprender cómo poner primera o segunda y tercera, pero después es transparente aquello, sino que al contrario, yo simplemente voy manejando, pero cuando se quiebra la transparencia en nuestras vidas, es, por ejemplo, si el auto tiene un problema, ahí yo me hago ciertas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Para qué pasó? ¿Y cómo lidio yo con estas circunstancias? Y ahí es donde yo quiero poner la mirada de género, viene como a quebrar una transparencia. ¿Por qué? Porque históricamente, y esto es súper importante para mí fue como una apertura cuando hice el diplomado y cuando estaba dentro de Australis, que es donde yo trabajo actualmente, y me tocó el desafío de implementar, por ejemplo, la norma 3262, que tiene que ver con la igualdad de género, la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Y ahí empecé a darme cuenta que los contextos definen los significados y las interpretaciones. El género siempre se ha entendido de una manera, la igualdad y la diversidad se ha entendido de una manera, pero en los últimos 5 o 7 años ha existido un quiebre a nivel global que nos ha hecho mirar y tener conversaciones muy distintas sobre lo que significa la diversidad y la inclusión. Un pequeño ejemplo que me sorprendió mucho en el mundo de la política tiene que ver con, no sé, yo creo que muchas y muchos de ustedes deben conocer el famoso dedo acusador de Lagos. Y deben haber muchas y muchos aquí que no conocen qué significa el dedo acusador de Lagos. Y en una entrevista que le hicieron al expresidente, una vez le dijeron, bueno, ¿y qué opinan sus nietos y sus nietas con respecto? Y él comentó la anécdota que en un almuerzo familiar los nietos y las nietas le decían, pero a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto que te hizo tan famoso? Y vieron el video en YouTube, y cuando lo vieron, los nietos y las nietas miraron a este expresidente y le dijeron, ¿y tanto por eso? Ese fue el problema, si los reality que vemos todos los días, eso no es nada. Bueno, para quienes no saben lo que es el dedo acusador del lago, las y los invito a que puedan buscar el video en YouTube. Y a quienes sí saben qué ocurrió con eso, van a saber exactamente a qué nos referimos cuando los contextos definen los significados y las interpretaciones. Porque en ese contexto, cuando estaba en un momento político en Chile muy complicado, una persona que interpelara a quien estaba en la presidencia en ese momento, no era algo fácil de hacer y se interpelaba y era difícil y requería tener cierta valentía y también requería una exposición. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de género, diversidad e inclusión en la industria salmonicultora, que es una industria bastante nueva, que lleva 30, 40 años, lo que no es mucho, pero es la segunda importadora después del cobre en nuestro país, hay que ver cuáles han sido estas conversaciones silenciosas también que han ido marcando como el contexto para que hoy en día estemos hablando de diversidad e inclusión en un mundo que ha sido históricamente bastante masculino. Ahí aparecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Organización Internacional del Trabajo, la mezcla de las generaciones que estamos conviviendo hoy en día, el cómo también han ido cambiando los ciclos de vida, entre otras cosas. No voy a profundizar en cada una de estas cosas, pero creo que es importante entender que los Objetivos de Desarrollo Sostenible hoy en día están marcando una agenda del planeta, el progreso, hablan de la parte de la inclusión y la
y el ser equitativos. Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo, donde Chile es parte, promueve los derechos fundamentales laborales. Y hoy en día, por ejemplo, tenemos la norma de las 40 horas, tenemos la norma de conciliación laboral, tenemos la ley Carin, y todas esas cosas van respondiendo a estas conversas que históricamente y silenciosamente se han ido dando en los últimos años. En ese sentido también está la cultura del género, que es parte de una malla de conceptos que durante milenios fue considerada como una sola, con roles y estereotipos completamente determinados. Y ahí, entendiendo que cuando hablamos de cultura, tendemos a hablar de lo que es común, como esto que yo decía al principio de la transparencia, lo que creemos que es tan obvio. No es tan obvio. La cultura habita en lo interpretativo, y lo interpretativo tiene que ver, por ejemplo, en la industria salmonicultora, con temas como las mujeres no pueden ser buzos, las mujeres no pueden entrar al mar porque traen mala suerte. O en una religión podría ser una mujer que usa velo o que no usa velo. O que la mirada de lo común es lo binario, hombre-mujer. Entonces, hay algunos conceptos que tienen que ver con género que han existido históricamente, que hoy en día se han puesto sobre la mesa y nos han abierto conversaciones que son completamente diferentes. Y son conversaciones en una industria que es bastante nueva, tiene solamente 30, 40 años, ha crecido mucho los últimos años. Ahí la Marce nos va a dar unos datos bien concretos de cómo se ha ido haciendo, pero el desafío ha sido grande, porque implica cambiar una mirada cultural en cómo estamos hablando de diversidad, sobre todo porque en un país bastante centralizado, aquí recorremos muchos kilómetros, tenemos mucha ruralidad y tenemos muchos espacios de convivencia muy distintos en tipos de educación, de dónde vivimos, de hombres y mujeres, de territorios, etcétera. Por otro lado, también tenemos las generaciones, no solamente todo lo que hablábamos antes, sino que hoy en día, por primera vez en la historia, estamos conviviendo más de 5 generaciones dentro de los mismos lugares de trabajo. Entonces, cuando hablamos de diversidad e inclusión a una generación como la de los baby boomers, que son entre el 1945 y 1060, es súper diferente a hablarle a un chico que está empezando una práctica profesional, que es absolutamente una generación millennial o una generación X, que entiende la diversidad y la inclusión de una manera completamente distinta. Y a esto se suma también la gran brecha digital, donde para algunas personas funcionan las nuevas generaciones con 6 o 7 pantallas al mismo tiempo, y hay otras personas que con suerte saben cómo conectarse a Zoom. Y todas esas personas conviven en un mismo lugar de trabajo, y queremos hablarles de diversidad e inclusión. Contexto. Por otro lado, los ciclos de vida. Los ciclos de fertilidad femenina se han cambiado y la natalidad ha bajado tremendamente. Eso también va sumado a que vivimos muchos más años, se desplazaron también las tareas, se extendió la vida activa. Hoy en día, hombres y mujeres de 50 años hacia arriba están empezando a ser emprendedores y emprendedoras y están buscando recrear la vida laboral. Y esas son personas que también están dentro de nuestros lugares de trabajo. Y desde ahí entonces, en todo ese contexto, aparece la industria de los salmones, donde hubo un gremio, que es Salmón Chile, que es donde la Marce ahora nos va a contar un poquitito, que se dio cuenta que dentro de todo este contexto y esta realidad teníamos que medir para poder conocer y así poder saber cómo estábamos en términos de diversidad e inclusión, porque la mejor manera de poder gestionarlo es saber con qué estamos trabajando. Así que yo le doy el pase ahora a la Marce para que nos dé un poco más de contexto sobre todo lo que es la industria de la salmonicultura. Marce, te dejo la pantalla. Gracias. Hola a todos y todas. Oye, como les contaba la Maya, yo les voy a contar un poco de qué es lo que ha hecho el sector salmonicultor en términos de género. Y para partir, quiero explicarles un poco el contexto de qué se trata la salmonicultura. Si bien veo caras conocidas en el público,
creo importante contarles un poco qué es lo que hace primero Salmón Chile, porque Salmón Chile es un gremio que en el fondo reúne a socios productores de salmón, que les voy a contar después bien qué es lo que hacen, y también a proveedores. Son aproximadamente 50 socios en total, y lo que busca este gremio es en el fondo trabajar en temas normativos, temas ambientales, regulatorios, económicos, sociales, medioambientales, en temas que son comunes y transversales a todas estas empresas, poniendo el foco, por supuesto, en la sostenibilidad ambiental y social. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, nosotros trabajamos con distintas empresas que tienen distintos enfoques, distinta gobernanza, y, es un mundo trabajar ya con esa cantidad de empresas. ¿Y qué es lo que hace la salmonicultura? Para que ustedes se hagan una idea, la salmonicultura empieza en Chile hace aproximadamente en los 80, a inicios de los 80, ¿ya? Antes solamente uno podía encontrar salmón salvaje y pescarlo en el hemisferio norte, y gracias a una iniciativa público-privada, una alianza con el gobierno japonés, se empieza a cultivar salmón en Chile más o menos en los 80. Y esto inicia como una industria bastante artesanal, con jaulas de madera, se alimentaban los peces con la mano, había gente que llevaba un saco de pellet como el de nuestras mascotas, y les tiraba este alimento a los peces. Y en pocos años la salmonicultura se transforma en, creemos nosotros, que la última innovación en Chile, y se transforma en una industria súper tecnificada. Aquí ustedes pueden ver una sala de alimentación donde ahora podemos alimentar salmones, por ejemplo, en Magallanes, desde Puerto Montt. Y se puede controlar en el fondo cuál es la temperatura, si los peces están bien, si están contentos, si tienen hambre, etcétera, distintos parámetros. Y eso, por ejemplo, es también lo que está abajo, es donde vive la gente en el mar, ¿ya? Que son los pontones, que son en verdad increíbles. A lo mejor en un inicio era un poco más precario, pero ahora son verdaderos hoteles 5 estrellas, donde la gente tiene gimnasio, salas de televisión, en fin, pasan bastante tiempo ahí, y además es en el mar donde está el corazón de la salmonicultura, que son los peces. ¿Ya? Em, Contarles un poco, para los que no lo saben, qué es lo que hace la salmonicultura. Lo que busca es, en un espacio controlado y bien cuidado, lo que busca es replicar el ciclo de un salmón, ¿ya? Y esto parte en el agua dulce. Este proceso dura aproximadamente 30 meses, dependiendo de la especie. Parte en agua dulce. Yo aquí les voy a mostrar una foto porque es difícil para los que no conocen imaginárselo. Yo vivía en Santiago, y, y cuando llegué a la industria recién aprendí muchas de las cosas que les voy a mostrar ahora. En verdad, uno es difícil que se dé cuenta, y poca gente conoce lo difícil que es este proceso. Y esto parte, oye, no veo la presentación porque nos veo a nosotros, voy a achicar. Esto parte en agua dulce, como yo les contaba, y primero parte con estas ovas, que son estos huevitos, donde se eligen los reproductores, que son el salmón y la hembra y macho, que son en el fondo los más fuertes, los más saludables. Se eligen genéticamente las ovas y se tienen en un espacio controlado hasta que llegan a este tamaño, que es un alevín. Se ponen en una piscicultura. Aquí hay un ejemplo de piscicultura que es en agua dulce, son espacios cerrados, son piscinas que se ven ahí, donde estos pececitos están hasta que llegan a un tamaño adecuado, que se llaman de smolt, donde pueden resistir el agua de mar, que en el fondo es lo mismo que hacen los peces cuando están en el río y ponen sus huevitos, y ya cuando van creciendo se van al mar. Y están en esas jaulas, que nosotros llamamos los pontones, donde hay muchas redes pajareras para que los pájaros no se coman los salmones, hay tubos de alimentación, tubos de distintos sensores. Ahí atrás se puede ver el pontón que yo les comentaba. Y cuando ya el salmón está de ese tamaño, se cosecha, ¿ya?
y se cosecha generalmente en unos barcos gigantes que se llaman wellboats, que se llevan los peces vivos a las plantas de proceso, que es donde está la mayor cantidad de gente que trabaja en la industria, que yo después más tarde les voy a contar eh, cuál es el número y dónde hay más mujeres y dónde hay más hombres. Y se van a estas plantas de proceso donde se le agrega valor al salmón, al fondo se puede ahumar, se hacen porciones, se filetea, etcétera, y después se empaca para, en su mayor parte, exportarlo a través de barco, avión o camiones a los distintos mercados. Eso es muy rápidamente el proceso de cultivo del salmón. ¿Dónde se realiza? Nosotros estamos en 6 regiones, desde Biobío a Magallanes. En Biobío principalmente tenemos plantas de proceso, en la Araucanía y en los lagos hay piscicultura, en los lagos Aysén y Magallanes, estos centros de cultivo en mar que yo les comentaba, y las plantas de proceso principalmente en Biobío, en los lagos, muy poco en Aysén y algunas en Magallanes. En torno a todas estas empresas que cultivan el salmón y que lo exportan, hay una gran cantidad de proveedores. Tenemos una alta demanda de proveedores que es de transporte, laboratorio, buceo, como les decía, la malla, reparación de redes, infraestructura naval, en fin. Y también estamos súper encadenados con la agricultura, porque los pescados ahora han ido cambiando su alimentación, que antes era basada mucho en especies marinas, pescado y aceites de pescado. Ahora está mutando, está cada día más vegetariano y comes mucho grano, lupino, trigo y raps. Bueno, en estas 6 regiones y esta industria que es bien grande, se vincula con distintos actores, ¿ah? Trabajadores y sus familias, por supuesto, la pesca artesanal con quien compartimos el mar, comunidades indígenas también, nuestros vecinos, los proveedores y una serie de grupos de interés. Y para eso también diseñamos distintas acciones y proyectos para vincularnos. Por ejemplo, la mesa de género, que es la de la que los voy a hablar, esta red de mentores que hablamos, estamos ahora incursionando también en el deporte, tenemos un Team Salmón. Y quiero mostrarles este gráfico no para que vean cuántas toneladas o cuántos millones de dólares se exportan, sino que para contarles un poco cómo ha sido la historia de la industria. Esta industria parte con un aprendizaje y un crecimiento súper rápido en los años 80, 90, y el 2006 sufre una crisis súper importante y que casi prácticamente hace desaparecer a la industria porque se entra un virus a los pescados que hace que se muera gran parte de lo que había en el mar. Y aquí se genera una crisis no solo para los productores de salmón, sino que también para las regiones, que después les voy a contar la importancia que tiene esta industria. Y la verdad es que es un tiempo de presión económica súper fuerte en las regiones. A mí me tocó justo llegar a Puerto Montt en estos años y no había pega en ese minuto. La verdad es que fue una crisis súper importante. Y después, bueno, se empieza a recuperar la industria lentamente y la industria además, las empresas se empiezan a dar cuenta de lo importante que es la sostenibilidad y poner foco en la vinculación con sus vecinos, con el resto de la comunidad y también súper importante el cuidado del medio ambiente, que finalmente si no nos preocupamos de la salud, del medio ambiente y de nuestros vecinos, se hace poco sostenible la industria. No puedo, ahí sí. Bueno, así la industria se transforma en muy poco tiempo en el segundo productor mundial de salmón después de Noruega. Noruega tiene el 48% y juntos somos casi el 80%. En términos de Chile, el año pasado fuimos el segundo producto más exportado después del cobre. De hecho, el salmón se exporta más que industrias completas como es la agricultura, la industria forestal. Somos el 7% de las exportaciones totales. Y para el sur de Chile, como yo les decía,
ha tenido un rol descentralizador súper potente. Es parte importante del PIB regional en los lagos Aysén y Magallanes. Genera aproximadamente 70.000 empleos, de los cuales 30.000 son directos de las empresas productoras y nosotros estimamos 40.000 de las empresas proveedoras. Ha ayudado a que la tasa de desocupación sea históricamente por debajo del promedio nacional y además dentro de los estudios que hemos podido hacer, las remuneraciones de las mujeres que trabajan en la industria son superiores al promedio nacional. Y bueno, el desafío de la industria es alimentar al mundo, pero alimentarlo con un compromiso súper fuerte en sostenibilidad. Y así nace la mesa de equidad de género, que es el foco de lo que yo les quiero contar hoy día. Nosotros, cuando yo llegué, el directorio de Salmón Chile, parecido a lo que pasa a nivel nacional, estaba compuesto por solo hombres. En el fondo, en un directorio, las únicas mujeres eran nuestra asesora jurídica y yo. Ya no había más mujeres. Y bueno, yo vengo llegando, viene además, esto fue más o menos el 2018, que coincide con la marcha de las mujeres, no sé si se acuerdan, y decidimos crear una mesa de la mujer en aquel tiempo. Eh, al- Invitamos un par de mujeres más encima para formar esa mesa. Invitamos a las empresas a trabajar con la iniciativa de paridad de género, algunas hicieron unos diagnósticos, pero todo muy tibio. Si bien las empresas entendían que tenían que meterse en estos temas, todavía no era muy importante. Llega la pandemia, la mesa de la mujer desaparece y estábamos en mitad de la pandemia y en algún minuto nosotros nos juntamos con los sindicatos de las empresas productoras, que están lideradas en su mayoría por mujeres superpower, que son dirigentes sindicales de la industria, y ellas nos plantean la necesidad de poder hacer talleres y meternos en los temas de violencia de género. Nosotros como gremio se lo transmitimos a las empresas que son parte en las mesas de recursos humanos, y ahí lo que se nos plantea es, oye, ¿sabéis qué? Volvamos a armar esta mesa de la mujer, invitemos a más gente, invitemos a toda la industria, no solo las empresas socias de Salmón Chile, sino que también a las empresas que no son socias y a los proveedores. Y así nace la idea de generar una mesa de la mujer. Invitamos a todas las empresas, llegaron algunas, aquí les voy a mostrar, llegaron al final 15 empresas que quisieron participar de esta mesa, que representan más o menos 20.000 trabajadores y trabajadoras. Y con estas empresas lo que hicimos fue sentarnos a ver, primero ponernos de acuerdo qué es lo que íbamos a hacer en esta mesa. Si bien yo tomé como modelo lo que ya estaba haciendo la minería, que ya tenían, en el fondo tenían decálogos, tenían manuales de buenas prácticas, pero al presentarles la propuesta, la verdad es que pasamos varios meses definiendo primero cómo se iba a llamar esta mesa. Si se iba a llamar mesa de diversidad, mesa de equidad, si iba a ser, en fin, como las empresas, hay algunas que van mucho más adelantadas y otras más retrasadas, la verdad es que decidimos ponerle mesa de equidad de género. Diversidad era mucho para algunas, así que quedamos en equidad de género. Y lo que hicimos fue generar primero un objetivo común, que era construir y avanzar de manera sostenible en una industria inclusiva, equitativa y con igualdad de oportunidades. Y generamos un decálogo que tenía que ver con 4 pilares, que era la formación y cambio cultural, ambiente y condiciones laborales, tener más mujeres salmoneras, y no solo más mujeres, sino que también más mujeres en cargos de liderazgo, y también trabajar con el entorno y la comunidad. Y lo primero que quisimos hacer fue, oye, ya, pero firmemos un compromiso, porque en el fondo la idea no es que nos sentemos en esta mesa, participaban en general los gerentes de recursos humanos, encargados de comunicaciones, y la idea es que aquí hubiese un compromiso que fuera de la empresa y ojalá que partiera desde los directorios y las gerencias generales. Entonces propusimos firmar un compromiso público que con estos 10 objetivos,
y que por lo tanto las empresas generaran un comité de alto nivel dentro de las empresas que impulsara y velara por desarrollar acciones en torno a este decálogo, que cada compañía además elaborara un plan, porque no había nada, no existía mucho, y que por supuesto pudiéramos fiscalizar el cumplimiento de este plan y también comunicar los avances. Bueno, esta foto que yo les muestro es el equipo que se junta en esta mesa de equidad, son las empresas que participan, está justo la malla ahí en primera fila, y está también la Seremi de la Mujer, que para nosotros ha sido súper relevante que participe y que de alguna forma audite que estamos haciendo algo, que esto no es greenwashing, sino que eh, es algo real y que las empresas están haciendo cosas. Y gracias a esta mesa, lo primero que hicimos fue generar indicadores y además poder hacer un levantamiento de cómo estaba la industria respecto a Chile. Y para contarles un poco, nosotros tenemos un 35% de mujeres que trabajan en las empresas productoras, y dentro de esta mesa también tenemos plantas de alimentos, que son proveedoras y que tienen una realidad un poco distinta, pero que también generan indicadores y que están un poco más bajos en los números. Y en términos de gerencia y alta dirección y directores, estamos un poco más bajos en términos de gerencia, somos un 10% de mujeres en cargos de gerencia, y de hecho, si ustedes ven, de un año a otro baja 6%. Y como son tan pocas mujeres, si cambia una mujer, ya el porcentaje es bien distinto. Y en directores estamos un poco más alto que el nivel nacional, y además este año hay empresas que están eh, teniendo más directoras aún, así que creo que hemos tenido algo de resultado y hemos puesto este tema en la mesa. En términos de brecha salarial, nos pasa lo mismo que a nivel nacional. En el fondo, a medida que va aumentando la responsabilidad dentro de la empresa, va aumentando la brecha salarial. Los operarios, por ejemplo, que son los que están en la base de la pirámide dentro de nuestra industria, tienen clarísimo cuáles son las bandas salariales, por lo tanto no hay mayores brechas. Las brechas se empiezan a generar cuando uno empieza a poder negociar probablemente su sueldo. Y tenemos en los gerentes un 27% de diferencia. En términos de las distintas áreas, como yo les contaba, el salmón está harto tiempo en el mar. Y esos pontones están alejados de los poblados, de la civilización, y además tienen sistema de turno, actualmente creo 14x14, en algún minuto en la pandemia estuvieron hasta 21 días ahí adentro, y ahí es donde menos mujeres hay un 8% de mujeres, y ahí es donde queremos poner también el foco. Y donde más mujeres hay es en las áreas técnicas, ambientales, legales, comunicaciones y en las plantas de proceso. En las plantas de proceso, como yo les contaba, es donde más trabajadores hay. Prácticamente la mitad de los trabajadores están en las plantas de proceso, y es ahí donde también tenemos casi un 50% de mujeres. Las plantas de proceso, además, fueron una tremenda oportunidad en su minuto cuando se creó la industria. Nosotros tenemos una alta ruralidad. Ya, cuesta imaginarse a veces lo lejos que están las regiones de lo que está pasando en Santiago. En el fondo, estamos más atrasados de lo que está Santiago. Sin duda, el centralismo nos pega también en eso. Y en términos de ruralidad, las mujeres en los años 80 lo que hacían era estar en sus casas, criar a los pollos, preocuparse de su casa, de sus huertas, de los hijos, pero no tenían ninguna opción de salir a trabajar ni de generar ingresos propios. Y la industria salmonera en ese sentido les dio una tremenda oportunidad a todas esas mujeres que vivían en la ruralidad y que ahora son parte de la industria y pueden tener un trabajo digno con sueldos bastante por sobre el mínimo nacional,
y tienen la posibilidad de también ser artífices de su futuro y decidir un poco qué es lo que quieren hacer. En términos de cargos, lo mismo que a nivel nacional, las gerencias son muy pocas y empieza a aumentar el número de mujeres a partir de los cargos administrativos y operarios. Un poco contarles lo que hemos podido hacer en esta mesa de equidad. La verdad es que la relevancia de la mesa es que hemos podido generar acciones colectivas, poner un piso del desde de lo que tienen que hacer las empresas. Como yo les contaba, hay empresas que van mucho más avanzadas y hay otras que van a la cola. Y esta mesa nos permite que los que van a la cola sean un poco tironeados por los que van más adelante. Nadie quiere quedarse atrás y nos ayuda un poco a nivelar también a todos en pos de tener una industria más equitativa y que haya más oportunidades para las mujeres en la industria del salmón. Y hemos generado acciones como esta firma que yo les contaba, que fue súper importante porque participaron los gerentes generales. Fue una señal no solo para la industria, sino que también para las otras industrias que hay en el sur. Está la agricultura, que también tiene muy pocas mujeres, la pesca. Entonces esta fue una señal súper relevante para todos. Hemos podido hacer distintas charlas. Cernamec ha sido relevante en el trabajo que hemos podido desarrollar. La verdad es que ha sido un tremendo partner en un inicio con asistencias técnicas para poder hacer diagnóstico. Muchas empresas trabajaron con consultoras, pero también hubo otras que trabajaron directamente con Cernamec en su planificación, generar los diagnósticos y generar los planes. Fuimos a hacer charlas en liceo, que también creemos que es súper importante mostrar no solo las posibilidades que hay en la industria, sino que también las posibilidades que tienen las mujeres dentro de la industria del salmón. Ustedes tienen que entender que para la décimo primera y décimo segunda, ahora hace poco, la industria del salmón es súper relevante y es uno de los trabajos más importantes que hay dentro de las regiones. Hemos podido hacer también talleres de empoderamiento a mujeres, tanto de liderazgo como de empoderamiento propiamente tal. Y esta foto yo creo que es súper relevante porque es el primer encuentro que pudimos hacer en esta red de mujeres del salmón. En este encuentro había una mujer que llevaba más de 20 años en la industria y que nunca había tenido la posibilidad de reunirse con otras mujeres que estuvieran en el mismo ámbito. Y para ella la verdad es que eh, es increíble poder juntarse no solo con otras mujeres, sino que también con otras mujeres que tienen las mismas problemáticas finalmente. Hicimos también el primer encuentro por la equidad, donde trabajamos el sesgo y la corresponsabilidad. Y aquí en el sur no hay muchas alternativas de juntar mujeres y hacer charlas. No tenemos, no sé, pues, no está Comunidad Mujer, no está Mujer Empresaria, no está Redman. Entonces, poder hacer este tipo de encuentros, la verdad es que tiene un tremendo valor no solo para las mismas personas que trabajan en la industria, sino que también para el resto de la región. Participan además las autoridades, hay diputados. eh, Pudimos hacer también charlas dentro de la misma mesa de equidad en temas de corresponsabilidad, de violencia de género, dentro de las empresas. Estos temas también son relevantes. Y esto este taller que les estoy mostrando marca un hito porque fue un taller con la alta dirección de las empresas. Logramos que las empresas motivaran a sus gerentes y subgerentes y poder hablar y sensibilizar a la plana mayor sobre la importancia de trabajar estos temas. Si bien hace 2 años atrás firmaron un compromiso, las ganas se van un poco disminuyendo, entonces hay que tratar de mantenerlo al tope y este tipo de actividades sin duda genera mayor motivación e interés y conocimiento, porque al final uno a veces no sabe lo que realmente está pasando, no conoce los números y esto muestra temas concretos a las gerencias que trabajar. Seguimos con nuestros talleres ya durante 2 años porque es importante también darle continuidad y mostrar que no son acciones
puntuales, sino que tenemos un camino por recorrer. Nuestro segundo encuentro por la equidad de género, donde tratamos esta vez no solo de que fueran mujeres, sino que las empresas también llevaran a hombres, porque es importante que entre todos empujemos este tema. Y eso un poco, a grandes rasgos, lo que ha hecho esta mesa de equidad. Como yo les decía, lo que busca es trabajar en temas comunes para estas 15 empresas, pero cada empresa va haciendo también su trabajo en particular, ¿ya? Hay algunas que ya hacer un plan es un gran avance, y para otras como Australia, que ya están certificándose en la norma y que van un poco marcando tendencia también dentro, y, y que para nosotros también es súper importante, porque las empresas son empresas que exportan, que tienen distintas certificaciones, que están preocupados de la sostenibilidad, pero a veces este tema dentro de sus trabajadores no se toca. Y al ver que hay otras empresas que sí lo hacen, marca tendencia. Y por eso lo que les va a contar la Maya es súper importante y ha sido súper relevante para nosotros como gremio, que Australis haya tomado las banderas y lleve un poco la delantera también en lo que es equidad de género, diversidad. Y ojalá podamos seguir nosotros también avanzando y no solo hablar de equidad de género, sino que también empezar a hablar de diversidad, de las distintas grupos que tenemos dentro de las empresas. Como contaba la Maya, ya no solo también es hombre, mujer, diversidad sexual, también los distintos grupos etarios. Hay un sinfín de cosas que tenemos que trabajar. Pero ya no les doy más la lata, nos queda poco tiempo, así que Amaya, perdón por haberme extendido Oye, tanto. sí, no nos queda tanto y ha estado realmente fascinante. Yo ahora quiero ir a una plantada de salmones. En verdad, no. Pero sí, Amaya, te voy a pedir que trates de sintetizar porque hay preguntas y yo Obvio. estoy segura que van a haber otras preguntas y creo que hay mucha riqueza en esa interacción que podemos tener entre nosotros. Absolutamente. De hecho, vamos a hacerlo bien cortito, pero como decía la Marce, para nosotros también es un tremendo orgullo. Como Australia, el haber logrado la certificación en la norma 3262, que es de igualdad y de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Eso implicó un montón de gestión, y aquí no me está pasando. Y gestionar tiene que ver con gestionar la diversidad como una ventaja competitiva. Y eso no es tan fácil, porque suena tan lindo en las palabras, pero es tan difícil llevarlo a la realidad cuando pensamos, voy a ir rápido, que el propósito de una empresa siempre está ligado al área más productiva. Si estamos hablando, por ejemplo, de la industria del salmón, aquí yo pongo la misión y la visión de Australis, pero el propósito siempre va a estar dentro de lo que es las declaraciones estratégicas, y los resultados siempre van a estar asociados a objetivos estratégicos, a los KPI, a los objetivos de cada área de negocio, y los resultados dependen de interacciones como reuniones de coordinación, acciones efectivas, pedidos, ofertas y promesas, el estilo conversacional que tengan dentro de la organización, y todas esas interacciones dependen de las personas. Entonces, no es menor pensar que dentro de la industria somos personas que interactuamos para generar resultados con un propósito en común, y en este caso, la salmonicultora. Pero pensémoslo, somos una industria productiva, o sea, lo que generamos es tratar de generar valor al producto. Entonces, desde ahí yo digo, no era tan fácil la implementación porque requiere mucho involucramiento. Ahí la Marce nos daba muchos datos de la relevancia y del desafío que implicaba para cada una de nosotras y nosotros que estábamos dentro de este comité poder ir llevando a las personas, por ejemplo, a la alta gerencia, a charlas de igualdad o equidad de género. O sea, son conversaciones que no son cercanas y no están en el día a día cuando tú tienes un problema de que tienes un camión que se está atrasando 2 días y tienes que llevar el pescado al otro lado del mundo, y puedes perder millones de dólares porque ese camión te está atrasando, y tú me vas a decir que me vas a hablar de igualdad de género, de diversidad y de inclusión. Entonces, requiere involucramiento, requiere compromiso, capacidad de gestión y sobre todo continuidad. Entonces, no es menor cuando la Marce nos habla de los 3 años que, por ejemplo, se ha mantenido una mesa donde hemos tenido que ir colaborando, conversando,
viendo cuáles son las oportunidades comunes, cuáles son nuestras brechas, etcétera. Siempre respetando, yo digo, lo normativo doméstico, que es lo que tiene cada una de las empresas dentro de su organización, pero también los principales tratados internacionales. Y en ese sentido, nosotros lo que pensamos como Australis es cómo generar esta cultura de pertenencia para también desempeñarnos en el máximo potencial sin perder el foco en lo productivo. Y en ese sentido, aquí hay ciertas cosas que fueron tremendamente relevantes. Lo primero es que tiene que existir un compromiso de la alta dirección. O sea, si no está en la visión estratégica, con políticas, con declaraciones, con procedimientos, y ahí vamos a ver de qué nos referimos cuando hablamos de todo eso, no va a ocurrir, no ocurre de la palabra hacia afuera. Se necesita un comité o un equipo que tenga poder de decisión. Necesitamos gente que quizás no está en lo operativo de poder implementar lo que son la gestión de la diversidad y la inclusión, pero sí necesitamos gente comprometida que tenga ese poder de decisión para que sean mandatorios. Tienen que tener mínimo una persona que lidere el proceso. Necesitamos siempre alguien que vaya apalancando, facilitando, convocando, poniendo entusiasmo, llevando, haciendo como un poco, llevar la palabra a los diferentes lugares de la organización para poder poner estos temas. Tener objetivos e indicadores SMART, o sea, que sean medibles, que tengan un tiempo determinado, etcétera. Un plan de acción que esté alineado a la estrategia de la empresa. No, o sea, por ejemplo, en Australia nosotros tenemos una estrategia de sostenibilidad que está mirando hacia el 2030. Para nosotros es tremendamente relevante que toda nuestra estrategia de diversidad e inclusión converse con la estrategia de sostenibilidad que está el 2030, porque así tiene sentido para todos los diferentes actores dentro de la compañía y fuera de la compañía también. Y nuevamente, aquí yo pongo como un piso la alta gerencia, las comunicaciones y el área de personas y o recursos humanos. Es fundamental. ¿Por qué? Porque el ciclo, y aquí voy a pasar súper rapidito, dentro de una organización va desde la selección, la diversidad y la inclusión va desde la mirada cuando entra una persona a una empresa, pasando por la contratación, su ingreso, el proceso onboarding, el desarrollo de su carrera, los procesos de feedback y reconocimiento, el crecimiento, las capacitaciones, hasta que una persona pueda dejar la empresa. Todo ese ciclo, que uno le podría hacer doble clic a cada uno de ellos, y si entran al diplomado que hacen las chicas aquí, Claudia, van a aprender de cada una de esas cosas porque hacen hincapié en cada uno de esos procesos. Uno ve que tiene que tener procesos que sean vinculantes con la estrategia de la empresa y con diversidad e inclusión. Es un pack completo. Y aquí hay tres definiciones que me cambiaron la manera también de mirar el tema de diversidad e inclusión cuando pasé, de hecho, por el diplomado, y que no puedo dejar de poner aquí. Porque la diversidad, pensemos que el opuesto a diversidad es la homogeneidad, o sea, es el rango de diferencias visibles e invisibles. La equidad tiene que ver con desmantelar barreras y lo opuesto es la injusticia. Y aquí vayan pensando que estamos hablando de opuestos y lo opuesto a la inclusión es la exclusión. Y aquí vamos a hacer un paréntesis y es determinante porque la diversidad nos permite tener métricas y estadísticas, que es levantar datos y que es tremendamente relevante para poder gestionar la diversidad y la inclusión. No obstante, la equidad y la inclusión es una decisión. Por eso es importante que esté siempre la alta gerencia y los directorios involucrados, porque la decisión es estratégica. Las métricas y las estadísticas pueden ser tremendamente operativas o yo las puedo levantar o puedo contratar a alguien que me las saque. Pero la manera de mirar la equidad y la inclusión tiene que ver con una decisión y las decisiones también tienen que ver con una manera de hacer cultura, de generar conversaciones diferentes dentro de las organizaciones. Y ahí, en el caso de Australis, generamos el sistema de medición de indicadores de género, el CIMEC, que es una manera de tener una mejora continua para poder ir implementando, monitorear, medir, analizar y mejorar los sistemas, que en este caso tenía que ver con la norma 3262. Voy a pasar muy rápido por las 10 dimensiones que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema de medición. Información sobre la estructura y participación femenina, y ahí ustedes pueden ver el desglose de todas las cosas que vemos en esa dimensión. La dimensión de reclutamiento y selección de personas, o sea, ternas de selección, existencia de mecanismos y medidas de igualdad. Tercera dimensión, desarrollo profesional o de carrera, o sea, las promociones o las tasas de éxito.
La dimensión 4, capacitación y acceso a la información. Dimensión 5, desempeño. La sexta, prácticas de remuneración y compensación, que aquí yo soy bien honesta, no es fácil esta dimensión, no es fácil trabajar con prácticas de remuneración y compensación que sean equitativas. La dimensión 7, la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que hoy en día hay una normativa que ya nos obliga a las organizaciones a tener que hacer ciertas cosas, pero no era tan fácil cuando no estaba esa norma. La dimensión 8, acoso sexual en el trabajo y acoso laboral, hoy en día también es normativo, pensemos que ahora en agosto ya empieza a implementarse la ley Karin. La dimensión 9, la salud ocupacional y riesgo en el trabajo, y la 10ª, que tiene que ver con comunicación interna y externa no sexista y diversa. O sea, son 10 dimensiones que nosotros tenemos que ir viendo año a año. Solo como ejemplo, nosotros empezamos recién a medir el año 2022, en el 2021 no teníamos indicadores, en el 2022 logramos sacar ciertos indicadores, en el 2023 los estamos haciendo ya el reporte del 2023 y estamos trabajando obviamente en mantenerlo el 2024. ¿Cuáles han sido los facilitadores y las cosas que nos han generado más dificultades? Y con esto ya les juro que voy terminando. Facilitadores, tener un o una aliado gerencial. En mi caso, yo soy subgerenta del área de personas y asuntos corporativos. Para mí ha sido fundamental que la gerenta, que es la única gerenta de Australis, que es mi jefa directa, ella ha sido quien ha liderado el proceso desde el inicio. Y es tremendamente relevante porque ella se ha convertido en una vocera y yo puedo ser más articuladora, pero es tremendamente importante tener un aliado. Espacios para visibilizar y sensibilizar. Necesitas generar espacios de encuentro dentro de la organización. Tienes que tener recursos pecuniarios y tienes que tener a las personas. Las cosas no pasan solas. Necesitas, no es una gran inversión, puedes tener alto impacto a bajo costo, pero tienes que tener dentro de tu presupuesto y tienes que contar con las horas personas. O sea, necesitas gente que pueda dedicar horas diariamente, mensualmente, a temas de diversidad e inclusión. Tremendamente importante, un equipo de comunicaciones. Tengo la suerte de trabajar con un tremendo profesional dentro del área de Australis que se encarga de las comunicaciones y hace malabarismo. Dificultades, no darle continuidad al proceso. Es difícil. A veces se entrampa uno en la operación del día a día y deja el proceso de lado. No hay que dejarlo de lado. Creer que esto es un saludo a la bandera, que porque uno tiene una certificación, esto se acaba si total ya lo logramos y nos aplaudimos. No, esto es día a día. Ser ambiciosos en las metas. No, a veces metas chiquititas nos ayudan a ir avanzando. Nosotros hoy en día nos ponemos metas también al 2027, al 2025, también al 2024, pero pueden haber metas a mediano y largo plazo. No pedir ayuda ni colaborar. Para nosotros fue fundamental tener a Cernamec, Mujeres Ingenieras, Salmon Chile, y poder compartir con otras empresas que también nos prestaron su ayuda. Y creer que no habrá más resistencia a la que existe. Existe mucha resistencia. Y creo que una gran lección es poder ser compasivas y compasivos. Aquí no estamos buscando imponer verdades. Necesitamos primero abrir conversaciones. Poder escuchar que hay personas, hablábamos de generaciones muy distintas unas de otras. No es fácil para ciertas generaciones entender este tipo de temas. Entonces también tenemos que entender que hablamos diferentes idiomas, aunque tengamos los mismos conceptos, y tenemos que escucharnos. Necesitamos ir abriendo esos espacios sin juzgarnos unas a otras, ni unos a otros. Y en ese sentido, dada la naturaleza de los temas y el contexto, esto es un aprendizaje colectivo. Necesitamos ir aprendiendo constantemente, todas y ¿Cierto? todos, uno de los otros. Requiere de compromiso, y ahí yo hago harto hincapié siempre, requiere compromiso y debe ser articulado. No basta solo con hacerlo dentro de una organización, esto tiene que ser dentro y fuera. No es una moda pasajera, son desafíos comunes del mundo público, privado y la sociedad civil, la academia. Lo que hace 5 años era una apuesta, ahora es incuestionable. Tenemos normativas que nos exigen. ¿Por qué tenemos que esperar que haya normativa si esto es un cambio social y mundial que nos obliga a tener las conversas? Y necesita una mirada multidisciplinaria. Y con eso yo ya dejo de compartir y dejo la presentación, y de todas maneras cualquier inquietud, cualquier duda, alguien que quiera seguir profundizando este tema, quedo súper disponible, tanto yo como todo el equipo que trabajamos en Australis, porque generar el cambio implica abrirnos a tener conversaciones y colaborar. Muchísimas gracias, Amaya. No te imaginas la felicidad que yo le iba escribiendo por interno a la Javi, como
Qué gusto escucharte hablar, qué buena tu presentación. La tuya también, Marce. Lo que pasa es que como ella hizo el diplomado, estoy especialmente emocionada. Que no se malinterprete. Pero de verdad, muy, muy, muy interesante. Mira, en el chat hemos tenido, como, digamos, esto nos permite la virtualidad, ¿no? Tenemos como conversaciones paralelas sobre lo que ustedes están mencionando. Y hay hubo algunas preguntas específicas sobre la industria, pero que fueron siendo aclaradas. De todas maneras, les quiero contar. Querían saber si ustedes eran una asociación gremial o una cooperativa, y no fue aclarado asociación gremial, ¿no? Después, unas inquietudes asociadas a la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si bien no es en estricto rigor una pregunta, de todas maneras, a partir de un contexto más grande en el que ustedes, por ejemplo, hablan de la minería no están solo con un foco puesto en equidad de género, sino que también están pensando en una mirada más amplia, pensando en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o en inglés suelen decir SDG, ¿no? Como Sustainable Development Goals, o governance, depende de quién lo esté utilizando, ¿no? ¿Han ustedes utilizado esta mirada más amplia de los ODS, o bien es una etapa posterior? ¿Cómo lo están manejando? Bueno, yo puedo hablar desde Australis. Nosotros tenemos una estrategia de sostenibilidad que hoy en día está mirando al 2030. De hecho, el próximo mes nosotros vamos a lanzar nuestra reporte de sostenibilidad, y que ahí todo el mundo lo va a poder conocer. Y tiene 3 dimensiones con diferentes objetivos, y cada uno de ellos no es que diga nosotros cumplimos con este objetivo. Tenemos la visión de poder ir en camino a cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible. O sea, es como hoy día que tuvimos invitados a un grupo de estudiantes de universidades dentro del edificio corporativo, y fue súper bonito tener la conversa con ellos, porque son conversas honestas con quienes el día de mañana van a ser nuestros colegas y nuestras colegas, que tiene que ver con, no podemos tener hoy en día, decir nosotros vamos a ser los más sustentables, los más sostenibles. Estamos en camino a hacerlo. Y para eso hoy en día existe una guía que son los ODS, donde no hay que inventar la rueda, porque vienen con los objetivos muy claros, y uno no es necesario que uno los abarque todos, sino que decir cuáles los espacios donde yo sí puedo, desde la industria en la cual yo estoy, poder trabajar. Temas hídricos, temas de personas, huellas de carbono, trabajo con comunidades, etcétera, etcétera. O sea, y vienen, o sea, es cosa de meterse a la página web y ver el desglose de cómo uno puede trabajar con cada uno de esos objetivos. Y se pueden llevar a la casa, se pueden llevar a las empresas y se pueden llevar a los emprendimientos. Así que sí, se está trabajando en eso, y no solamente Australis, sino que también yo sé que hay otras empresas del sector que lo hacen. Muchas gracias, Marcela. No sé si te gustaría decir algo desde Salmón Chile. Oye, no, bueno, obviamente todos tenemos el foco puesto en estos objetivos de desarrollo sostenible, pero claro, cada empresa, como yo les decía, tiene su propio foco y va un poco más avanzado, otros más atrás. eh, entonces depende mucho de quién es quién. Nosotros tratamos de poner ciertos lineamientos, mostrar ciertas cosas, pero al final las empresas son las que deciden. Muchas gracias. Acá tengo otra pregunta que hace Luis, y tiene que ver con el retorno a la maternidad. Él nos dice, ¿cómo lo pensaron? Yo me atrevo a ampliarla un poco más, porque, em, claro, un incentivo de participación para las mujeres que tienen hijos es cómo conciliarlo con la vida productiva. Si uno lo amplía un poquito más, es cómo ampliarlo para las mujeres que tienen familiares no valentes de alguna manera, que pasa mucho en el ciclo vital de una persona, ¿no? Después tienes padres de los que tienes que hacerte cargo, y esa es una tarea de cuidado que generalmente recae en las mujeres. Y yo me atrevo a preguntarles, solo de fresca, porque en realidad la presentación estuvo súper entretenida, si en esta dinámica o en esta mirada que ustedes han tenido sobre la importancia de la industria, especialmente en la base más amplia de trabajadoras, y de cómo ustedes han contribuido a la autonomía económica, cómo ustedes han contribuido a cómo esa autonomía económica les ha permitido salir de los ciclos de violencia, que es una cuestión que dijeron súper al pasar, pero imagínense
el detonante de esto, ¿no? Como el impacto en la vida de esas personas que han generado es superlativo. Si han podido hacer un tránsito o si lo han ido mirando desde la perspectiva de contar con mayores herramientas para avanzar hacia una corresponsabilidad. Disculpen, la Maya sabe que soy ambiciosa, tengo que preguntar. Sabes que es un tremendo desafío. Es un tremendo desafío y es un desafío permanente, diario y constante. Hoy en día hay una normativa que efectivamente las personas, o sea, yo recibo todas las solicitudes de conciliación de la vida familiar que hoy en día ya por norma la gente que tiene, las mujeres y hombres que tienen menores de 14 años o tienen a alguien de quien se tengan que hacer cargo, tienen que presentar cierta documentación y pueden pedir, según la naturaleza de su trabajo, la posibilidad de teletrabajar o tener horarios diferentes, etcétera. Pero no es fácil, porque una cosa es la normativa y otra cosa tiene que ver con cómo yo puedo lidiar con esto en la operación diaria, cómo también yo no caigo en la comparación, cómo también, por ejemplo, te encuentras también con muy buenas oportunidades. Por ejemplo, se presentó una muy buena oportunidad para un hombre que vive en Puerto Natales, que él está a cargo de sus 3 niños y niñas y tiene a su mujer postrada, pero él no hubiese tenido la posibilidad de acceder a poder hacerse cargo de sus hijos y sus hijas y de su señora postrada si no fuera por esta ley de conciliación, que hoy en día es normativa, pero nosotros en Australia igual habíamos empezado ya antes a ver cómo podíamos ir apalancando el tema de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Insisto, no es fácil, porque cómo tú puedes lidiar con estas conversaciones piensa que solamente Australia tiene un aproximado de 1.800 personas, piscicultura, plantas de proceso, oficinas corporativas, proveedores, etcétera, cada uno con horarios distintos, trabajas 24/7, tienes, es como yo siempre le digo a mis compañeras y compañeros de trabajo, uno no llega a la oficina, se saca la chaqueta de persona, la cuelga y te vuelves en una máquina. No, tú sigues pensando en tu pololo, tu polola, tus hijos, tus hijas, etcétera. Y además tienes que ir en la operación diaria. Entonces, es un desafío. Y una de las cosas que, por ejemplo, también hizo Australia y que fue muy buena y que ha funcionado es agregar días extra a los padres, hombres, cuando tienen el postnatal, poder aumentarlo. Y uno de nuestros desafíos ha sido que se atrevan a tomarlo, si nosotros lo estamos dando. Pero culturalmente no es fácil que muchas personas se atrevan a tomar ese beneficio. O, por ejemplo, también nosotros tenemos 2 días de teletrabajo en las áreas administrativas, pero también, yo soy súper honesta en este tipo de cosas, hay subgerencias y gerencias que tienen más reticencia al tema del teletrabajo aún. Entonces, yo digo, no es ni malo ni bueno, es abrir la conversa y poder entender también cuáles son los miedos, los dolores y las aprensiones de aquellas personas que no se atreven a pedir los días extra parentales del postnatal o que no se atreven a dejar a sus equipos que se tomen los días de teletrabajo administrativos que les corresponde a esas áreas dada la naturaleza. Es un desafío constante, se puede hacer, pero requiere ir día a día y así como a pasito de hormiga. Vamos a hacer las últimas 2 preguntas finales porque estamos suavemente pasadas en el tiempo que teníamos destinado, pero creo que son súper interesantes y no puedo dejar de hacerlas. Pregunta para Maya, ¿cómo aborda Australis la vinculación con el medio? ¿Tiene un programa específico, un área dirigida a esta importante acción? Esa pregunta la hace Carolina Andrade. Y Sí. Luis Echeñique nos pregunta, ¿ese beneficio para el hombre es pago? Es decir, los días extra que se toman son pagados. ¿Cuántos días en Chile hay por la licencia de nacimiento para la persona no gestante cuidador secundario? Esas son las 2 preguntas que yo me imagino que Amaya o Marcela ustedes ven ahí como las contestan. ¿Puedo hacerme cargo de la vinculación con el medio? Sí, o sea, Y la nuevamente. de día pago, porque esa es tuya también, es tu empresa la que tiene Ah, ese... perfecto. Para el día. ¿Es pago? Sí, es pago. Es pago. Hoy en día, no recuerdo muy bien, yo sé que tengo un colega conectado que debe saber exactamente cuántos son los días, pero tanto los días que son por ley como los que nosotros damos extra, son pagos.
completamente. Es un beneficio que nosotros entregamos por el tema de conciliación de la vida familiar, laboral y personal, y tratamos de fomentarlo año a año para que se lo tomen. Y tratamos de hablar con las gerencias y subgerencias y jefaturas para que los fomenten también en aquellos, porque son los primeros en enterarse cuando van a ser papás sus colegas. Después, en cuanto a la pregunta, gracias Alexei, sí, son 5 días que entrega, gracias Alexei, la organización, y son 5 días que dan por ley. En cuanto a lo que me preguntaba Carolina sobre la vinculación con el medio, hay una tremenda estrategia, vuelvo a nuestra estrategia de sostenibilidad, porque es el pilar hoy en día importante donde nosotros estamos mirando el futuro de nuestra empresa. Y dentro de esa estrategia tenemos la vinculación con el medio. La vinculación con el medio, nosotros ahí tenemos un área, por ejemplo, de RSE, tenemos el área de sostenibilidad, tenemos el área de asuntos corporativos. Hay que mirar que las empresas trabajan como un sistema, entonces no sacamos nada con solamente tener ciertas áreas que trabajen para vincularse con el medio, sino que necesitamos aunar las diferentes áreas, trabajar como un todo. Por ejemplo, hoy día tanto Alexei, que es del área de comunicaciones, con el área de sostenibilidad que lo lidera Roxana, yo que estoy en la subgerencia de personas, y con otras 2 áreas más que son del área de administración. Por ejemplo, estuvimos trabajando con una universidad y vamos a tener durante 3 días a jóvenes universitarios visitando nuestras oficinas corporativas, vamos a llevarlos a las plantas de proceso. Por otro lado, tenemos un área de RSE, donde nosotros no trabajamos con cualquiera, sino que trabajamos con la gente que vive a cierta cantidad de kilómetros de los lugares donde nosotros estamos presentes en cada uno de los territorios. Trabajamos con proveedores locales, es parte de nuestra estrategia también de vinculación con el medio. No es llegar y solamente trabajar con los proveedores locales, sino que están capacitadas y capacitados estos proveedores locales, tienen lo que se requiere para trabajar con las certificaciones que necesita una empresa salmonicultora, con todas las certificaciones que nosotros necesitamos tener de fondo. Entonces ahí, no sé, Carolina, si logro responder del todo, pero más que solamente tener un área de vinculación con el medio, es parte de una estrategia de trabajo constante y permanente para poder cumplir con los objetivos de nuestra estrategia de sostenibilidad, con los KPI de cada una de las áreas, y que finalmente sí terminan impactando en la producción y en el retorno de la inversión que se puede hacer en cada una de esas gestiones. Muchísimas gracias. Estamos cerrando acá. Hago mías las palabras de Luis, que dice: muchas gracias por la exposición súper clara y enriquecedora. Realmente súper interesante conocer de las buenas prácticas, súper interesante conocer además, y perdonen, no quiero ponerme chauvinista, pero yo escuchaba a Maya y claro, el compromiso de alta gerencia, la forma de analizar el conflicto, son cuestiones que nosotras abordamos en el diplomado, y es muy interesante ver cómo la comprensión del fenómeno, como la comprensión del marco teórico, del contexto normativo en el que está situado, que de alguna manera ha ido avanzando y ha ido colocando ciertos bordes a lo que pueden o no pueden hacer las industrias, y al mismo tiempo las distintas estrategias que se van probando para involucrar a los actores en los diferentes niveles en los que se mueve, es realmente muy, muy lúcido y muy, muy, muy interesante. Entonces, sin más, les agradezco muchísimo a todas y todos quienes nos pudieron acompañar, y los dejo súper invitados la próxima semana, como les comentamos con Javiera, a la charla que vamos a tener sobre el Diplomado de Estrategias de Gestión de la Diversidad y la Inclusión, donde vamos a tener a nuestra querida invitada Carolina. Así que tengan una linda tarde. Muchas gracias.